Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la hemofilia A. Es un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma X. ¿Por qué se origina este trastorno? Por las mutaciones en el gen F8, que codifica el factor 8 de coagulación. La deficiencia de este factor afecta la formación de trombina y la estabilización del coágulo. Esto causa sangrados prolongados y espontáneos. Por eso puede dañar órganos, músculos e incluso articulaciones. Hablando un poco más de la definición, la hemofilia A es la forma más común de la hemofilia. Representa entre el 80 y el 85% de los casos y se clasifica según la cantidad de factor 8 en la sangre. Tenemos leve, grave o moderado. Respecto al grave, es menos del 1% y causa hemorragias espontáneas, especialmente en articulaciones y en músculos. Vamos a hablar un poco acerca de la genética y los síntomas. Respecto a la genética, es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, por lo que afecta principalmente a varones. Las mujeres son portadoras y tienen un 50% de probabilidad de transmitir el gen mutado a sus hijos. Los síntomas pueden incluir sangrados excesivos, hematomas grandes, hemorragias internas, sangrado en encías, nariz, orina o heces, y en casos muy graves, sangrado cerebral. Es importante hablar del tratamiento para esta enfermedad, pero primero debemos hablar del impacto. Afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 varones al nacer, y en el pasado esta enfermedad limitaba mucho la esperanza de vida. Sin embargo, con los avances médicos, la expectativa y calidad de vida ha mejorado notablemente. Respecto a los tratamientos, el tratamiento principal es la terapia de reemplazo con factor 8 recombinante. El factor 8 es una proteína esencial para la coagulación de la sangre. En este caso se produce mediante ingeniería genética. En el laboratorio no se usa sangre humana directamente. Y este factor se administra por vía intravenosa, es decir, directamente en las venas. Puede ser para prevenir o controlar los episodios de sangrado. Entonces existen dos modalidades principales, la profiláctica, en la que se administra regularmente para prevenir sangrados, y la de demanda, que se usa solamente cuando ya ocurre el sangrado. También hay terapias no basadas en factor 8, como emicizumab, un anticuerpo monoclonal que funciona como un puente, ayuda a la coagulación sin usar directamente el factor 8. Y por otro lado se están desarrollando terapias genéticas que buscan introducir en el cuerpo una copia funcional del gen que produce el factor G8. Esta terapia tiene el potencial de corregir la causa genética, encontrando así una cura a largo plazo para la hemofilia. Consecuencias de la hemofilia A nivel celular y tisular. A nivel celular, en la hemofilia A los sangrados internos repetitivos pueden generar anemia severa, lo que disminuye la capacidad de transportar oxígeno y ocasiona la hipoxia tisular. Si la falta de oxígeno es prolongada, puede incluso provocar la necrosis de los tejidos afectados. Además, la degradación de la hemoglobina libera un hierro que favorece la producción de especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas dañan las proteínas, los lípidos y el ADN, acelerando el proceso de la apoptosis celular y contribuyen al envejecimiento prematuro del tejido. Otro aspecto importante es que la coagulación altera la función correcta de los macrófagos, que pierden parte de su capacidad de fagocitar y regenerar el tejido, por lo que provoca un retraso en la cicatrización, unas inflamaciones prolongadas, especialmente en las articulaciones, y una conducción de inflamación crónica de bajo grado, lo cual va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas con la edad. Además, algunos pacientes pueden llegar a desarrollar anticuerpos inhibidores contra el factor 8 suministrado en el tratamiento, lo que complica aún más el control del sangrado. A nivel tisular, las manifestaciones más características son las hemorragias de las articulaciones recurrentes o la hemartrosis. Estas producen inflamación dentro de la articulación, angiogénesis patológica y destrucción progresiva del cartílago. El hierro liberado y acumulado en la zona estimulada, la producción de citocinas inflamatorias y la proliferación de la membrana sinovial, lo que daña los condrocitos y genera 3 fases de la evolución. La primera es la hemartrosis aguda, luego la sinovitis crónica y finalmente la artritis degenerativa. El sangrado repetitivo también causa hipertrofia sinovial y fragilidad vascular, con vasos sanguíneos inmaduros que perpetúan el ciclo del sangrado y la destrucción articular. Con el tiempo va a aparecer la artropatía hemofílica, caracterizada por sus deformidades articulares, quistes y osteofeitos, lo que conlleva la limitación funcional y una discapacidad progresiva.
Por último, en tejidos blandos y músculos, los sangrados frecuentes pueden originar hematomas que sin un tratamiento evolucionan a pseudotumores hemofílicos, masas que van a comprimir las estructuras cercanas y van a perjudicar el funcionamiento y ponen en riesgo el órgano afectado. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la falta o deficiencia del factor de coagulación 8, una proteína esencial para que la sangre coagule correctamente. Cuando una persona sangra, intervienen hasta 20 proteínas llamadas factores de coagulación. En la hemofilia A, la ausencia del factor 8 impide la formación de coágulos, lo que provoca sangrados prolongados o espontáneos. La causa principal es genética, está relacionada con mutación con el gen F8 localizado en el cromosoma X. Por eso la enfermedad afecta sobre todo a los hombres, que solo tienen un cromosoma X. Si ese único cromosoma tiene la mutación, se manifiesta la enfermedad. En cambio, las mujeres suelen ser portadoras ya que cuentan con 2 cromosomas X. Se estima que alrededor del 70% de los casos se heredan de la familia y un 30% aparecen por mutaciones espontáneas. Existen también una forma adquirida de hemofilia A. No es hereditaria y ocurre cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos que destruyen el factor 8. Puede asociarse a embarazos, enfermedades autoinmunes, cáncer o reacciones a medicamentos. La gravedad de la hemofilia A depende del nivel del factor 8 en la sangre. En los casos graves hay hemorragias espontáneas en órganos vitales, músculos o articulaciones. En los casos leves, los sangrados aparecen principalmente tras cirugías o golpes. El patrón de herencia es recesivo ligado al cromosoma X. Esto significa que una madre portadora tiene un 50% de probabilidad de transmitir la mutación a sus hijos varones, quien podrían padecer la enfermedad, y un 50% de probabilidad de transmitirla a sus hijas, que serían portadoras. En resumen, la hemofilia tiene su origen principalmente en una mutación genética del cromosoma X, aunque en casos raros puede ser adquirida. Su impacto depende de la cantidad de factor 8 presente en la sangre. Bueno, el artículo que decidimos escoger se denomina Hemofilia A, una enfermedad huérfana, publicado en 2021 por Vanessa Santiago Pacheco y Jennifer Vizcano Carrullo. Este artículo trata sobre, a nivel molecular, la hemofilia A. Esta se relaciona con alteraciones en el gen F8 encargado de producir el factor 8 de la coagulación. Se ha demostrado que alrededor del 40 al 45% de los casos severos se deben a la inversión del intro 22 y en un poco porcentaje el intron 1. Además, existen otras mutaciones como lesiones, duplicaciones o mutaciones sin sentido. Estas variaciones genéticas no solo explican la severidad de la enfermedad, sino que también aumentan el riesgo de que los pacientes desarrollen inhibiciones contra el factor 8 previamente mencionado. En una de las complicaciones más importantes, por esto, los estudios moleculares son fundamentales para permitir confirmar el diagnóstico. Diferenciar la hemofilia A entre otras coagulopatías, identificar portadoras en la familia y anticipar complicaciones. El tratamiento, de acuerdo al artículo, ha evolucionado con el uso de concentrados, recombinantes, anticuerpos biespecíficos y ensayos de terapia génica. El gran reto sigue siendo la aparición de inhibidores. En conclusión, el estudio molecular de la hemofilia A se vuelve importante porque conecta la base genética de la enfermedad con sus complicaciones clínicas. En la hemofilia A, el gen implicado es el F8, localizado en la región XQ28 del cromosoma X. Este gen codifica la proteína factor 8, una glucoproteína especial en la coagulación sanguínea que actúa como factor del factor 9 activado. Esto sirve para activar el factor 10. Cuando existe una mutación en el gen F8, se produce una disminución o deficiencia funcional del factor 8, lo que impide una adecuada generación de trombina y en consecuencia la estabilización del coágulo de fibrina. Este gen produce un ARN mensajero y su alteración no puede detectarse por métodos citogenéticos convencionales debido a que las anomalías ocurren a nivel molecular. En los pacientes con hemofilia A se han descrito principalmente mutaciones puntuales del 65%, seguidas de lesiones del 28% e inserciones del 6%, además de una inversión recurrente en el intron 22, presente en cerca del 50% de los casos severos. La gran heterogeneidad alélica y la compleja organización del gen F8 dificulta su análisis molecular, por lo que en la práctica clínica se emplean tanto métodos directos como métodos indirectos para la detección de las mutaciones.